al derecho del trabajo y desde la perspectiva en que esta ley está planteada, nos obliga, como pocas veces, la necesidad de analizar esto no solo con el sentido crítico que mencionaba Aldana, sino además con un especial apego al estudio del derecho en general y al derecho del trabajo en particular. Los laboralistas a veces, podría decir, y pónganme en primera fila, demasiadas veces, tenemos la idea, la pretensión de que como que nosotros lo sentimos injusto y lo sentimos porque es injusto, nos alcanza para hacer nuestros planteos. Esto es una barbaridad y seguramente lo es. Esto es indigno y seguramente lo es. Y por supuesto que es injusto. Pero en ese terreno no superamos siquiera por ahí el nivel del puro voluntarismo. O sea, yo creo, yo quiero y me lo tenés que dar. Y así por ahí encontramos sentencias donde algunos amigos se quejan, yo me quejo, y cuando revisamos, encontramos que por ahí la fundamentación de nuestro reclamo, la estructuración, la argumentación de nuestro reclamo, no tuvo la necesaria profundidad. Es como que nos manejáramos, como que todos estamos en un nivel de comprensión del sentido del derecho del trabajo y a partir de ahí podemos partir. Y lo que no estamos advirtiendo cuando actuamos de esta manera es que ese sentido común del derecho del trabajo es lo que está en crisis. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es superar este voluntarismo jurídico, para decirlo de alguna manera, y poner en crisis absolutamente todo. Por un lado nos lo ponen en crisis, con todo este proceso de deslaboralización que planteaba Aldana. Pero además tenemos que poner en crisis nuestras propias convicciones, no porque no sean buenas, sino por la estructura y el contenido, y rever si esas convicciones están en línea con el derecho actual dentro del paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, si estamos haciendo todo lo necesario para poder estructurar la defensa de la persona que trabaja en el marco de ese nuevo paradigma, o si vamos a seguir manejándonos con los 270 y pico artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Este es el desafío. Y para dar respuesta a ese desafío, creo que, como decía Aldana, vuelvo a repetir, hay que tener espíritu crítico. Yo voy a ser autorreferencial. Cuando daba clases de grado, en la primera clase le decía, y cuando en posgrado hasta el año pasado, le decía a los alumnos y a los colegas que lo último que tenían que hacer era creerle al profesor. Ellos tenían que tener la absoluta convicción de que, y así lo decía yo, de que yo les estoy mintiendo. ¿Y por qué tienen que pensar que a ustedes es extensivo? ¿Por qué tienen que pensar que yo les miento? Porque es la única manera, poniendo en duda el discurso del otro, que ustedes van a poder tener su propio discurso. Yo decía, cuando lleguen a la casa, siempre una da clase de noche, y desparraman el discurso, las palabras, las letras arriba de la mesa, cuando las junten, el discurso que surja de ese proceso de análisis y recomposición
va a ser un discurso que puede ser igual, parecido u opuesto. Pero aunque fuera igual, dejó de ser el discurso del profesor. Es el discurso del que escuchó y reelaboró. Ese sentido crítico es necesario estoy convencido, que lo internalicemos para que podamos actuar con convicción, no porque copio y pego. Y esto nos lleva, en mi convicción, a que tenemos que hablar, meternos en la teoría, no va a ser hoy al día, claro, pero tenemos que empezar a ver el derecho del trabajo desde una perspectiva más amplia, desde la teoría general del derecho, desde la teoría del derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, rever, rever todo lo que sabemos en materia de teoría general del contrato de trabajo. Miren, para decirles un solo ejemplo, el otro día en una actividad que se realizó en el sur, eh, alguien dijo, y cuando lo digo, no descarto que algunos de los que estén acá esté de acuerdo con esto, decía, el trabajador que se lesiona sufre un lucro cesante. Y yo levanté la mano, bocón como soy, y le dije, no, lo que sufre es un daño emergente. Me dice, Tony, me dice, porque somos muy amigos, me dice, tu metro ya no mide 1,20, mide 1,25. Y yo no quise contestar porque a veces se me voy de boca, pero lo cierto, lo que le dije fue, si yo soy taxista y me rompen una puerta, tengo daño emergente. Y si soy trabajador y me lesionaron una mano, tengo daño emergente. Es como de la naturaleza de las cosas. Y los trabajadores no tienen lucro cesante, al menos no por esto. ¿Por qué? Porque el artículo 212 le asegura que va a seguir percibiendo la misma remuneración a pesar de su discapacidad. ¿Qué importancia tiene esto? Podría explicar largamente la importancia práctica de una distinción de esta naturaleza, pero lo importante es que tenemos que repensar lo que sabemos. Y este es un ejemplo, a mi modo de ver, bastante claro. Entonces, esta actividad crítica, esta conducta crítica, intentaremos, vamos hasta donde llega, poder volcarlas acá entre todos nosotros. Con la idea de terminar un rato antes, lo antes que podamos, a fin de que si se genera un debate va a estar fantástico. Nosotros en el instituto planteamos esta charla como un análisis de la vigencia y aplicación de la ley 27742 en los contratos extinguidos antes de la entrada en vigencia, los que estaban vigentes en el momento de la entrada en vigencia y los contratos que se celebren después de la entrada en vigencia de la ley, con lo cual tenemos 3 etapas en el tiempo distintas. Y vamos a ir analizando una por una. Quiero hacer una aclaración con respecto al Power. En primer lugar, el celular del estudio, para que todos aquellos que tengan alguna inquietud y no se le pueda dar respuesta en esta charla, tienen toda la posibilidad y abierta absolutamente hacer las consultas que les parezcan necesarias. Contestamos todas, por ahí tardamos, pero contestamos todas. La aclaración que quería hacer es que lo que vamos a hacer con el Power es fijar, por ejemplo, normas, el texto normativo al cual me estoy refiriendo, de manera que lo que se exponga pueda controlarse, usen el verbo que más les guste, con el texto objetivo, el texto de derecho positivo. Bien. De esta larga introducción, empecemos. Antes de poder hablar de los contratos extinguidos, vigentes o que se celebren después del 9 de julio, tenemos que ver un poco
de teoría general del contrato de trabajo. En cuanto a esta situación, lo primero que tenemos que recordar, y esto es una verdad de perogrullo, pero nunca va a ser indiferente volver a repetirlo. El contrato de trabajo es un contrato. Y como tal, para que exista un contrato de trabajo, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Bien, el problema está en que en una situación extrema, lo que podemos decir nosotros es que yo quiero que trabaje, yo quiero trabajar, listo, el contrato. Pero además tenemos una norma, que es la del artículo 46, que dice que bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado del esencial de la contratación. Regido lo restante, dice ahí en azul, por las leyes, los estatutos o las convenciones colectivas de trabajo. Acá piensen que esta ley desde septiembre del 74, en el desarrollo actual del derecho en la Argentina, tenemos que agregar la Constitución Nacional y tenemos que agregar, por supuesto, los tratados internacionales de derechos humanos y podemos decir toda normativa con contenido laboral. Entonces, bastará que digan qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuánto me vas a pagar, para que haya un contrato de trabajo. Todo lo demás se integra por disposición legal del artículo 46 con el derecho positivo. ¿Estamos claros en esto? Que silencio. Bien. Para ratificar lo que estamos diciendo, el artículo 7 dice que cuando se pacte en condiciones menos favorables para el trabajador, se le aplicará la sanción prevista en el artículo 44, que es la nulidad. Y si hiciera falta algo más, el artículo 13 habla de la sustitución de las cláusulas nulas. Y nos dicen que las cláusulas que modifiquen en perjuicio del trabajador serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho. ¿Qué importancia tiene esta cláusula? Bueno, para todo es infinita la importancia que tiene, pero en este momento quiero referirme puntualmente a una situación. No es fácil encontrar que se acepte linealmente que la ley integre el contrato de trabajo. Normalmente se dice que integra el contrato de trabajo aquello con las partes expresamente se aplicaron. Me dice, ¿no viste que cuando vos decís, demandás por despido, decís la indemnización del artículo 245? Sí, claro. Es mucho más fácil, decía Arias Giver, Enrique Arias Giver, por una cuestión de lenguaje. Pedir la aplicación de la indemnización establecida en el artículo 245 que pedir la aplicación de la indemnización por despido establecido en una cláusula que nunca se escribió. Entonces es natural que en la cotidianeidad hablemos de la licencia por enfermedad, de la licencia, citando las normas que las regulan. Pero en realidad esas normas están incluidas como cláusulas obligacionales en el contrato de trabajo. El plexo obligacional de un contrato de trabajo se integra con lo que las partes hayan establecido y en todo lo que no dijeron se integra el Ministerio de Ley. Y en todo lo que dijeron que viole los mínimos garantizados son reemplazados por las garantías legales del derecho positivo. Los derechos mínimos, los derechos no perforables, como se decía hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿por qué digo que es importante? Porque habla de la sustitución de las cláusulas nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho. ¿Qué? Las cláusulas. ¿Y las cláusulas de qué? Las cláusulas del contrato de trabajo. Con lo cual el derecho positivo argentino, a través del artículo 13, por si hiciera falta, nos dice claramente
que la ley se integra supletoriamente como cláusulas del contrato. El artículo 245, para seguir con la cita, no rige como regla, como ley, como norma legal, sino que rige como cláusula contractual. Creo que hay algunas caras que me parece que si no los agarro van a salir corriendo. Yo no tengo ningún problema en que me interpreten, me interrumpan y discutimos, ningún problema. Pero lo que me importa, más allá de si están o no están de acuerdo, me encantaría que estén de acuerdo, es que tener la conciencia de si se entiende lo que estoy diciendo. Poca convicción, ¿eh? Bien, entonces, esto lo tenemos en el marco, es un pantallazo de la teoría general del contrato de trabajo que poca atención le damos, todos, ¿eh? Siempre digo, de lo que yo digo, pónganme en primera fila. Ahora, lo estructuralmente interesante es que no es excesivamente distinto en el derecho civil. Miren, el 962 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dicen que las normas legales son supletorias de la voluntad de las partes. O sea que, para empezar, en el derecho civil, que incluye el comercial, obviamente, estamos que los contratos se integran a través de la declaración común de voluntad. Pero las normas son supletorias, las normas legales se integran al contrato de trabajo supliendo la voluntad de las partes en las cuales no hayan dicho nada, salvo que las normas puedan resultar indisponibles de orden público, etc. Entonces esa entra en derecho. ¿Y qué ocurre si hay una norma de carácter indisponible, o sea, de orden público, que choque con una norma o con una cláusula acordada entre las partes? Si la norma es de carácter indisponible, lo pasa con lo mismo que con el 13. La norma de orden público prevalece sobre la voluntad de las partes y ¿cómo se integra? Se integra como cláusula del contrato de trabajo. ¿Y cómo se integra un contrato en el derecho civil? Y ustedes miren, el contrato del derecho civil se integra, miren lo que dicen. Por supuesto, si estamos hablando de contratos, porque ya hubo un acuerdo de voluntades, y esto está muy claro. Pero se integra con las normas indisponibles. O sea que cuando hablamos de la integración de un contrato, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la integración del plexo obligacional de ese contrato. ¿Y se integran cómo? Se integran como cláusulas del contrato. ¿Se entiende? Y esto es esencial. No es la ley lo que rige el contrato. Podríamos decirlo así, la ley es la fuente inmediata del contrato. El contrato es el que rige la relación laboral. O sea que la ley es, en el mejor de los casos, fuente mediata de la regulación del contrato, de la prestación laboral. Bien, pero podemos seguir. Después vienen las normas supletorias. Primero las normas indisponibles, después las normas supletorias. Y además los usos y prácticas del lugar de celebración, que en el derecho del trabajo no tiene mucha aplicación, salvo cuando existen reglamentos internos y que estos sean válidos. Ustedes fíjense que hasta acá no tenemos una diferencia esencial entre la integración del contrato de trabajo y la integración de un contrato civil. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, casi se me escapa comprender, mis disculpas, que los contratos son integrados, primero por la voluntad de las partes, segundo, supletoriamente por la ley, y todo lo que viole el orden público, en este caso nuestro interés en el rol laboral, será reemplazado, será por las normas indisponibles, irrenunciables, bueno, todo de la misma forma, distintas formas de decir lo mismo. Pero esto es lo más importante de todo.
El artículo 975 avanza, nosotros no tenemos en el derecho del trabajo una norma por el estilo. Y dice que los derechos resultantes de los contratos se integran en el derecho de propiedad. En este caso, en un derecho de carácter protectorio de la propiedad de quién, de la propiedad del trabajador. Porque el contrato de trabajo está legalmente intervenido, como nos decía Moisés, a los efectos de poder instrumentar la protección debida y prometida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, ustedes fíjense que todo el contenido obligacional que se integra por lo que las partes dicen y además por lo que las normas supletorias se integran, forma parte del derecho de propiedad. Entonces resulta, a mi modo de ver, que ya no solo el artículo 14 bis va a ser el que ejerza la protección. También tenemos protección a través del 17, el derecho de propiedad. Entonces, si alguien quiere modificar un contrato, estoy expoliando el discurso, les aclaro, pero bueno, si alguien quiere modificar un contrato de trabajo y esto significa que el contrato de trabajo va a tener la pretensión un nivel de protección menor o de beneficios menores o una condición de trabajo peyorativa, choca con el derecho de propiedad del contratante. Y por lo tanto, es inconstitucional. Pasamos a otro pequeño aspecto del orden de la teoría general del contrato y la teoría general del derecho del trabajo, a partir de ocuparnos un poquito del orden público laboral, porque esto también va a influir en el análisis que podamos hacer de la vigencia de la ley 27742. En el derecho del trabajo, en el idioma que también utilizaba Enrique Arias Giver, tenemos el orden público de dirección, que viene a ser el orden público que nosotros conocemos, el habitual, el que es inmodificable para las partes, en el cual Fernández Madrid lo llamaba orden público absoluto. Y Fernández Madrid, hablando del derecho del trabajo, hablaba de un orden público relativo, que en el idioma de Enrique es un orden público de protección, que lo vimos en el artículo 13 recién de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué es un orden público de protección? Porque se impone la inderogabilidad de los pisos, los mínimos garantizados. Estos mínimos garantizados, principio de irrenunciabilidad mediante, no pueden ser modificados a la baja. Y si son modificados a la baja, son reemplazados por la disposición del artículo 13 por las normas de mayor nivel de protección y por lo tanto esas cláusulas son nulas y reemplazadas, reitero, por las normas de orden público laboral de mayor nivel de protección. Todo esto ocurre ope legis, o sea, por disposición de la ley. Y si todo esto ocurre ope legis y por disposición de la ley, no requiere declaración de voluntad alguna de nadie, ni de las partes, ni de ante un tercero que tenga que intervenir, no. Esto es, en el mismo momento en el cual se conformó la declaración común de voluntad, yo quiero trabajar, yo quiero que trabajes, todo lo que pudieran haber dicho las partes se suma como cláusula, forma parte, obvio, de las cláusulas del contrato. Pero además, toda la legislación de contenido laboral, cualquiera sea su fuente y origen, se integra de la misma manera en el plexo obligacional del contrato de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros queremos saber cuál es el contenido de ese plexo obligacional, lo que tenemos que hacer es averiguar cuándo se conformó, cuándo se celebró, aunque celebrar parece toda una cuestión
muy formal y el derecho del trabajo y el contrato de trabajo no tiene nada de formal. Pero entonces, si nosotros determinamos que el contrato se conformó en una fecha determinada para saber cuál es su contenido obligacional, hay que ver qué reglas estaban vigentes en ese momento. Todas esas reglas, sean legales, sean constitucionales, sean convencionales, sean dos requisitos: que tengan contenido laboral y que hayan sido dictadas por órganos que tengan la potestad para hacerlo. Reunidos estos dos requisitos, están integrados ope legis. Y los reemplazos, porque lo pactado está por debajo, también se aplica y ocurre en el mismo momento de la celebración por disposición legal. Con lo cual, nosotros podemos determinar con la fecha de celebración del contrato cuál es su contenido obligacional. Y esto es esencial, porque eso que constituyó el contenido obligacional del contrato de trabajo es lo que determina cuál va a ser el contenido del derecho de propiedad contractual de la persona que trabaja. ¿Me van siguiendo? Sean un poco más asertivos, que si no el que se va a ir corriendo soy yo. Bien, acá nosotros pusimos primeras conclusiones y las conclusiones se las fui contando más o menos mientras veníamos charlando. Pero hagamos un rápido repaso. El contrato de trabajo se integra en el momento de la manifestación de voluntad de las partes. Todo lo que las partes no hayan estipulado en el contrato se integra al Ministerio de Ley con las normas laborales, cualquiera sea su lugar, cualquiera sea su origen, en la medida en que tengan vigencia en el derecho positivo argentino. Todo lo que las partes pudieran haber pactado por debajo es reemplazado por las normas de orden público de mayor nivel de protección. Esto ya lo dije como 3 o 4 veces. Dicha sustitución se produce en el mismo momento de la celebración del contrato. Y para conocer el contenido obligacional, basta saber cuándo se celebró el contrato. Yo pido disculpas por ser reiterativo, pero ¿vio? ¿Se entendió? Bien, ahora tenemos el gran problema, que es el tema del derecho del transitorio, y vamos como arribando a las playas de aquello que les dije de lo que íbamos a hablar, y llevamos un rato. El derecho transitorio está regido en el derecho argentino por el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Artículo 7 que ha sido objeto de todo tipo de manipulación. La regla, hay que recordar para aquellos que tengan interés en profundizar un poquito este tema, que este artículo surge, bueno, en realidad ya con la reforma de la ley 17711, que creo que fue del año 68, si no recuerdo mal, en la doctrina de Rouvier sobre la eficacia del derecho temporal. Entonces, lo que nos dice el artículo, lo esencial, digamos, el meollo de la cuestión, es que las leyes, a partir de su entrada en vigencia, se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Entonces, dice, bueno, se dictó una ley, entonces tiene que integrar se aplica la ley, se aplica la ley a las relaciones laborales. De antemano, compañero, porque acá tenemos un contrato. Y un contrato que modifica todo. Entonces, y una cosa que me olvidé de decirles en el chispoteo es que en esta dinámica del derecho del trabajo y este carácter del derecho de protección, era derecho de protección porque se impedía la modificación a la baja,
pero no se modifica, o sí se puede modificar, cuando la aplicación de las nuevas normas, de los nuevos convenios, de las nuevas disposiciones, son para mejorar las condiciones de trabajo. Caso típico, las convenciones colectivas de trabajo, cuando modifican condiciones de trabajo o cuando modifican los niveles remuneratorios. O sea que este carácter del derecho, el orden público de protección del derecho al trabajo impide modificaciones por debajo de los mínimos, pero deja abierta toda posibilidad para mejorar. Esto me lo había olvidado de aclarar. Bien, volvamos por acá. Entonces nos dicen que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. O sea, recordemos, la ley base ni dice que tiene efecto retroactivo, ni señala que sea de orden público. Pero de cualquier forma, no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario. ¿Sí? Cosa que, pero dice por ahí que no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, con lo cual, si nosotros tenemos una norma cuya tenemos la pretensión de que ingrese al plexo obligacional del contrato de trabajo, no podrá violar ningún derecho amparado en garantías constitucionales. Y de esto vamos a hablar largo. Y lo que da más trabajo, a lo mejor, poder interpretar, que dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, a excepción de las normas más favorables. Esto está dirigido a los contratos de consumo, pero nosotros no podemos dejar de recordar que esto regla es tradicional, clásica del derecho del trabajo. Los contratos de las nuevas normas supletorias que no sean más favorables, a contrario censo, no pueden ser aplicados a los contratos. Solamente se pueden aplicar las nuevas normas supletorias a los contratos laborales o de consumo si son más favorables. Y esto es una regla. Si las normas son de carácter supletorio, si se integran en el contrato de trabajo, pero se pretende integrar al contrato de trabajo, hay que determinar si son más favorables o menos favorables. Las menos favorables no tienen cabida dentro y tampoco tienen cabida aquellas que pueden afectar derechos amparados en garantías constitucionales. Y de esto vamos a hablar, como les dije. ¿Quedó claro esto? Bien, gracias. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de los efectos de la aplicación en los distintos tiempos de vigencia de los contratos de trabajo. Y vamos a hablar de los contratos extinguidos antes del 9 de julio. Para empezar, son relaciones jurídicas agotadas. Ya se extinguió. No estamos en la hipótesis del 7, que dice, a partir de ese, se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esta no existe, se agotó. Con lo cual, en los contratos, los contratos extinguidos antes del 9 de julio, no se le puede aplicar una ley porque son relaciones jurídicas agotadas. Que funciona acá no los derechos adquiridos, sino el concepto del el agotamiento del derecho, de la situación jurídica. Para ser aplicable la nueva ley, debe disponer que es retroactivo, de acuerdo a 7. La ley bases o la ley 27.742 no establece que sea retroactiva. Pero además, no puede violar derechos. Y si no puede violar derechos en la medida. Aldana decía que tenemos una visión crítica de la ley, ¿por qué? Porque deslaboraliza, quita derechos, disminuye los niveles de protección,
con lo cual se está violando, para empezar, y sin dudar, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, si viola derechos, de ninguna manera se pueden aplicar, no solamente porque las relaciones jurídicas están agotadas, no solamente porque la nueva ley no dispone que sea retroactiva, sino además que la pretensión es la de violar derechos ya incorporados en el patrimonio del trabajador. Sigamos. Contratos en curso de ejecución al 9 de julio. Y acá volvemos con el tema de las reformas peyorativas. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un contrato al 9 de julio que está vigente. Se puede eventualmente considerar despedido después del 9 de julio. Pero al momento de entrada en vigencia, el contrato existía. Entonces, estas normas de la ley 27742 que pretenden incorporarse al contrato de trabajo. Y acá me parece necesario hacer un pequeño paréntesis. Cuando abro paréntesis, después a veces no puedo volver, pero bueno, asumamos el riesgo. El pequeño paréntesis es que nosotros tenemos un contrato de trabajo con un plexo obligacional debidamente conformado, ¿sí? Tenemos reformas que pretenden modificar impeyus ese plexo obligacional. Y acá el atajo que se utiliza, este es el panorama, el atajo que se utiliza, ya lo dije, pero quiero reiterarlo, es que se modificó la ley, entonces tenemos que aplicar la nueva ley. ¿Y por qué funciona esto? Y yo sé que ya lo dije, pero quiero volver a repetirlo conscientemente, porque no se internaliza que en la relación laboral la prestación del hombre, la persona que trabaja, no es regida por la ley. La relación laboral es regida por las cláusulas del contrato de trabajo que pudieron haber sido integradas o conformadas por las leyes, pero rigen como cláusulas, no como leyes. Miren, muchas veces yo advierto que es difícil de comprender esto, con lo cual tengo que volver a preguntar, ¿se entiende lo que quiero expresar? No los veo muy convencidos, ¿eh? Yo la verdad preferiría que me digan no estoy de acuerdo o no entendí y buscamos otra forma. Pero esto es esencial. La ley no rige, la ley no rige la prestación laboral. Lo que rige la prestación laboral es el contrato de trabajo. Grábenselo. Ahora bien, ¿cómo se integra el plexo obligacional del contrato de trabajo? Con el acuerdo de voluntades, con la integración de las demás normas laborales por el 46 y la sustitución de las cláusulas nulas por el artículo 13. Todo automáticamente en el momento en que se celebre el contrato. Tense en cuenta que esto es nodal, por eso lo reitero, por eso es necesario decirlo 52 veces, 53 también. ¿Por qué? Porque es la llave para poder comprender. Si no entendemos cómo se construye, cómo se conforma y cómo se integra un contrato de trabajo, estamos hablando idiomas distintos. Este es el problema. Bien, entonces, desde esta perspectiva tenemos las reformas peyorativas. Esta reforma peyorativa pretende modificar, si pretende modificar impeyus, el contenido del contrato de trabajo, está violando el 765 porque viola el derecho de propiedad del trabajador, ¿sí? Entre tantísimas otras cosas. Entonces, estas reformas peyorativas, además, al tener menor nivel de protección por el último párrafo del 7, tampoco pueden integrarse al contrato de trabajo, fundamentalmente porque viola el orden público de protección. Ese que pudimos ver en el artículo 13, podemos hablar del 7, podemos hablar de la irrenunciabilidad del 11 o el 12, ya ni me acuerdo,
pero el orden público de protección impide la disminución de los niveles alcanzados. Y volvemos al tema de las normas supletorias menos favorables que mencionaba recién, que por el último párrafo del 7 resultan ser inaplicables a los nuevos contratos. Bien, finalmente tenemos un viejo instituto del derecho al trabajo que es la mejor condición alcanzada. Yo lo agrego porque está, digamos, internalizado en el saber de los laboralistas esto de la mejor condición alcanzada. La mejor condición alcanzada surgió hace ya muchos años, pongámosle 50 años para ponerle un número, que tenía como efecto proteger a los trabajadores cuando la teoría del contrato de trabajo no estaba desarrollada y se pensaba que la relación laboral era una pura relación a partir de la teoría de las instituciones, y olvídense de todo esto que he dicho porque está todo superado, pero lo cierto es que el contrato no existía como herramienta de protección. Entonces lo que ocurría era que por ahí el empleador unilateralmente superaba las prestaciones a través de un premio, un aumento de sueldo, lo que fuere, más días de alguna licencia, algún premio especial, lo que fuere, y después decía, bueno, pero yo te lo di, yo te lo saco. Entonces la sensación de injusticia que generaban estas situaciones hizo que la doctrina, y de la mano de la doctrina la jurisprudencia, desarrollara el concepto de la mejor condición alcanzada. Y la mejor condición alcanzada decía que la voluntad unilateral del empleador no puede disminuir la mejor condición alcanzada. Lo pongo, como les decía, porque está internalizado en el pensamiento laboralista. Pero si nosotros hacemos teoría general del contrato de trabajo, tenemos un contrato que blinda los derechos que a él se incorporaron en el momento de la concertación, conforme todo lo que venimos explicando. De cualquier manera, ustedes saben cómo funcionan las demandas. Yo jamás dejaría de mencionar que se viola la mejor condición alcanzada, aunque sea superfluo. Porque nosotros sabemos que cuando hacemos demandas, invocamos el derecho, pero también le hablamos al juez. Y cuando le hablamos al juez, le hablamos a su subjetividad. Y esto está dentro de su subjetividad. Los contratos concertados luego del 9 de julio, y acá es donde las cosas empiezan a ponerse divertidas. ¿Por qué empiezan a ponerse divertidas? Porque hasta acá, ese artículo tal, esto funciona así, está la garantía, listo, chao. Está dentro del contrato de trabajo, forma parte del plexo obligacional del contrato de trabajo, está blindado por todo lo que venimos diciendo, te gusta bien, no te gusta, lo lamento, pero es así. Pero después del 9 de julio, no tenemos la limitación de un plexo obligacional conformado. O sea, que el contenido del derecho a aplicar o el derecho a integrar dentro del contrato, después del 9 de julio, sin ninguna duda, está integrado por la ley 27742. El problema es, ¿se integra la ley 27742 en los contratos celebrados luego del 9 de julio a los contratos de trabajo, a los nuevos contratos? Y esta es la gran pregunta. Hasta ahora hemos venido hablando, y esto porque fue una postura de la doctora Daniela Ducrón Novelli, que decía, y yo adopté, que decía que no, no había que ir siempre directamente a la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad
que por supuesto siempre, después de todo lo que dije, también esto, pero que había que aprovechar el derecho positivo argentino, exprimirlo, ponerlo de manifiesto, hacer que sea evidente que la protección del derecho del trabajo a la persona que trabaja tiene una extensión que a veces no advertimos, a veces no conocemos, y que es importantísimo que nos afinquemos en las normas infralegales, infraconstitucionales, para poder visualizar el verdadero contenido y extensión de la protección debida a los trabajadores y que una aplicación correcta, y para que haya una aplicación correcta, no nos olvidemos nunca, tenemos que argumentar correctamente, era importantísimo que pusiéramos el acento en esa legislación infraconstitucional, porque es derecho positivo argentino y porque debe ser respetado. Y para eso debemos trabajar y asegurar con nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra argumentación. Pero acá se nos acabó la posibilidad de argumentar tan solo con la argumentación infraconstitucional. Y tenemos que empezar a subir de nivel. Esto no significa que la protección constitucional y la protección convencional no se esgriman en las otras dos hipótesis de tiempo. Pero ahora es prácticamente lo único que nos queda. Y entonces hablemos al principio de la protección constitucional. La protección constitucional del derecho al trabajo, obviamente, en primer lugar, está en el artículo 14 bis de la Constitución. Ahora bien, este artículo 14 bis de la Constitución, nosotros solemos decir, una vez más, póngame en primera línea, dice, porque viola la protección del artículo 14 bis que establece, pero no vemos que haya un detenimiento, una bajada a la norma para establecer verdaderamente cuál es el contenido de esa protección y poder argumentarlo en función de lo que estamos criticando. Ustedes fíjense, Tocio decía hace ya muchos años que el derecho era conducta en interferencia intersubjetiva. Conducta es una acción. Las acciones en el idioma castellano están representadas por los verbos. Y esta norma tiene dos verbos, gozará y asegurará. Gozará y asegurará. Y estos verbos están puestos de modo imperativo. ¿Gozará de qué? De la protección de las leyes. Si goza de la protección de las leyes, ¿puede no gozar de la protección de las leyes y pasar un test de constitucionalidad? La ley dice imperativamente que debe gozar de la protección de las leyes. Y esas leyes deben asegurar al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Entonces ustedes fíjense que si nosotros nos detenemos en este artículo, que es la garantía constitucional de protección, vamos a tener claro que cada vez que haya una ley o una disposición o una convención colectiva, lo que fuere, que en lugar de proteger, desproteja, ya no estará cumpliendo con la obligación legal, la obligación constitucional. Y si no aseguran condiciones dignas y equitativas de labor, tampoco está cumpliendo con la manda constitucional. Y ya no estamos en el artículo 14 de la Constitución que nos dice conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Eso dice el 14. Pero el 14 bis no dice conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Dice gozará y dice asegurarán. Por lo tanto, el legislador, porque esto es un mandato para el legislador infraconstitucional, cuando dicte una ley, tiene que asegurarse de que goce y de que asegure. Y si no goza y no asegura, no cumple el mandato. Y esto hay que decirlo con toda claridad.
Piensen ustedes en el trabajador independiente con colaboradores, hasta tres, a tres personas que los excluyen de la protección laboral. Si la protección laboral es para asegurar condiciones dignas y equitativas, si lo excluyo, me parece que no estoy asegurando ni condiciones dignas y mucho menos equitativas, para decir uno solo. La verdad que me tienen preocupado, ¿eh? Bien, pero no termina y hay otras normas que son interesantes. Por ejemplo, el inciso 19. El inciso 19 del artículo 75, las facultades del Congreso de la Nación, dice proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, con justicia social. Y ley, perdón, la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores. O sea, que acá el artículo 19, no lo leo completo, solamente lo que tiene más atingencia a lo laboral, es un verdadero programa político económico de la Constitución que debe ser cumplido. Es un programa político económico progresista. ¿Y por qué lo señalo? Porque las disposiciones de la ley 27742, yo me pregunto, ¿conducen al desarrollo humano? ¿Conducen al progreso económico con justicia social cuando están pisando, por ejemplo, la negociación colectiva? Particularmente en este momento, el leading case es la Convención Colectiva de Comercio, de Empleado de Comercio. ¿Produce la generación de empleo? ¿Genera la formación profesional de los trabajadores? Esto es regla constitucional, no es meramente de poemas escritos con tinta negra. Es una manda constitucional que yo creo que debiéramos argumentar. Más aún el 23. Esto dice que los legisladores deben legislar en azul, promover medidas de acción positiva. Acción positiva significa que promuevan el beneficio, que garanticen, y fíjese lo que dice en rojo, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Y acá, como dicen los chicos, ¿qué parte no entendiste de pleno goce y ejercicio? O sea, que de acuerdo al 23, el legislador, cuando reglamenta, ya no es como en los tiempos de la mayoría automática de Menem que decía, bueno, esta es la reglamentación, esta es potestad del legislador y los jueces no tenemos posibilidad, etcétera, etcétera. Viendo la foto. Ahora hay que ver la película. ¿Por qué hay que ver la película? Porque el inciso 23 nos establece la obligación de reglamentar de manera que sea posible el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos. Cuando tenemos una ley que está claramente desprotegiendo a los trabajadores, claramente sumiéndolo en condiciones de trabajo que no son ni dignas ni equitativas, claramente violando el derecho, por ejemplo, al de la libertad sindical. Y podría seguir enumerando, nos quedamos cenados. Estamos, en este caso, el legislador con la ley 27742 asegura el pleno goce y ejercicio de los derechos que cambió el paradigma en la Argentina de cómo se deben reglamentar las normas. El legislador solo puede reglamentar las normas de manera que no se pulverice, no que sea razonable, no, tiene que asegurar el pleno goce y ejercicio. Y si no asegura el pleno goce y ejercicio, no cumple con la manda constitucional y por lo tanto es inconstitucional.
Hablemos de la protección convencional. Y ya estamos en otro nivel en el cual entra nuestro derecho positivo interno a través de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Simplemente con respecto al bloque de constitucionalidad y las objeciones que se realizan, que estamos en presencia de una renuncia de la soberanía, porque permitimos que organismos internacionales y varios, etcétera, terminen definiendo cuáles son las políticas internas del país, yo les digo, miren, si la Constitución Nacional está en la pirámide de Kelsen interna de nuestro país, es la norma superior a partir de las cuales todas las demás, etcétera, etcétera. La Constitución es la que dice que tenemos que asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos y garantías establecidos por los tratados internacionales. Nosotros, desde el ejercicio de nuestra soberanía, hemos establecido la necesidad de que en el derecho interno, el derecho internacional rija de manera de pleno goce y ejercicio. Lo hicimos, no hay entrega de soberanía, hay una decisión soberana que determina que los tratados y convenciones y pactos, todo lo que sea el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho del trabajo, es un capítulo de los derechos humanos, debe establecerse de manera de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos allí establecidos. Inherente dignidad del ser humano, empezamos a ver algunas de las cuestiones. Dice, ¿por qué inherente? Porque la dignidad del ser humano el ser humano es digno por ser, es digno en sí mismo. Nunca tiene la posibilidad de perder la dignidad. Puede ser agraviada, pero no perderla. Porque forma parte, la única forma de perder la dignidad es dejar de ser humano. Entonces, esto forma parte de la esencia misma del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto lo tenemos que tener presente. ¿Para qué? Porque la operatividad de la dignidad en la interpretación de la ley debe ser efectiva. Cuando nosotros interpretamos una norma, interpretamos la ley, debemos tener en cuenta la inherente dignidad del ser humano al cual pretendemos aplicarle esa ley. Tendríamos que pensar, como dice la Corte, que el mejor modo de controlar la interpretación que se hace de una norma es verificar su resultado. Y si el resultado significa que no estamos protegiendo esta inherente dignidad, lo que estamos violando es el artículo 2 del Código Civil y Comercial cuando nos habla de que debe ser interpretada la norma de manera de favorecer el cumplimiento de su finalidad. Y si la finalidad del derecho internacional de los derechos humanos es proteger la inherente dignidad del trabajador, es una categoría de interpretación que tenemos que aplicar a diario en nuestro trabajo. Sigamos. Principio de no discriminación. No les voy a contar que todos y cada uno de los tratados internacionales a los cuales la Argentina ha ratificado contienen cláusulas de prohibición de la discriminación, de expresiones más amplias o menos amplias, pero que están en todos, absolutamente en todos. Y desde el punto de vista del derecho al trabajo, lo importante es el convenio 111 de la OIT, que habla justamente sobre discriminación, pero que se complementa, y es importantísimo, con la recomendación 111. ¿Por qué? Porque entre las dos lo que se permite atacar son las condiciones de trabajo como conducta discriminatoria. Esto siempre es conveniente tenerlos en cuenta. Y además, todas las enumeraciones son enumeraciones abiertas, no son números clausus. No les voy a preguntar si se entendió, porque no me miran como si... El derecho al trabajo, esto es otra de las cuestiones que no trabajamos suficientemente en las demandas, en las sentencias, no se advierte, pero derecho al trabajo, que no es derecho del trabajo, significa tener un trabajo, que ese trabajo sea digno y no perderlo sin justa causa.
Esto está en los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador, entre tantísimos otros lugares. Y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lagos del Campo versus Perú, hace una larguísima análisis de la situación del derecho al trabajo, está con un íter interpretativo que es modelo. Yo les recomiendo vivamente la lectura, porque en definitiva, en Derecho del Campo versus Perú, lo que se establece y se concluye, y esto tiene control de convencionalidad mediante vigencia en la Argentina, es que todo despido sin expresión de causa es un despido nulo. Y el trabajador tiene la posibilidad de perseguir las indemnizaciones, pedir la reinstalación o todo otro beneficio. Con lo cual, siempre que hay un despido sin expresión de causa, tenemos la posibilidad de pedir la reinstalación de los trabajadores. Esto es lo que significa, a mi modo de ver, la utilización del derecho internacional en el derecho interno. Y acá, con respecto al principio de progresividad, que es central respecto de la ley 27742, van a tener que soportar tres filminas, se dice. El principio de progresividad en la legislación internacional la vamos a encontrar en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Puedo decir, además, que el inciso 23 que mencionábamos hace un rato es la bajada en el derecho positivo interno del principio de progresividad, porque nunca se puede estar por debajo del pleno goce y ejercicio de los derechos garantizados. El principio de progresividad tiene dos aspectos, al decir de Yaldino. El dinámico, que es el estar cada vez en mayor posición de gozar los derechos y las garantías establecidas. Pero para el derecho argentino, para el derecho laboral argentino, y creo que del mundo, pero para el nuestro particularmente,